Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a entrar al tema de la programación genérica o los genéricos. ¿Qué es la programación genérica? Un tipo genérico permite adaptar la misma funcionalidad para cualquier tipo de dato. Es decir que, si se declara una clase como genérica, no es necesario definir por separado cada tipo de dato. Por lo tanto, sus ventajas radican en que permiten incluir cualquier objeto con las funciones particulares que éste trae. Es por ello que otra de sus cualidades es la reutilización de código. Pero la pregunta es, con otros conceptos de programación orientada a objetos que hemos visto hasta ahora, ¿no realizamos reutilización de código también? La respuesta es sí, pero a diferencia de otros conceptos como la herencia, una clase genérica permite utilizar cualquier tipo de objeto sin necesidad de crear una versión para cada uno, y además de utilizar el casting continuamente. Entonces, es más eficiente utilizar una clase genérica que estar utilizando la herencia como genérico, porque estar utilizando la herencia, por ejemplo utilizando la clase object, tenemos que estar utilizando el casting continuamente para poder convertir ese objeto que está almacenado en el objeto de tipo object al tipo de dato que deseamos convertir. Entonces es poco eficiente y un poco molesto estar realizando el casting cada rato en las líneas de nuestro programa. Entonces es mejor utilizar una clase genérica que nos permite realizar esta tarea más eficientemente. Entonces, dicho esto, vamos a ver en código visualbasic.net con unos pequeños ejemplos las diferencias de utilizar genéricos entre comillas en la herencia con la clase object y utilizar genéricos realmente con una clase genérica. Además, vamos a ver la sintaxis de cómo declarar una clase genérica en código visualbasic.net. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio me he creado un proyecto llamado genéricos, el cual tiene pues el módulo principal y una clase que he creado para explicar este tema llamada persona. Esta clase persona tiene solamente dos atributos porque la vamos a utilizar nada más para pruebas. Tiene un método constructor que tiene dos parámetros para inicializar esos atributos. Tiene dos métodos get, los cuales devuelven pues los valores que tienen esos atributos. Entonces, ya dicha esta parte, vamos a empezar a explicar en código visualbasic.net el tema principal, que es los genéricos y cuál es la diferencia entre utilizar la clase object y utilizar una clase genérica. Entonces, como veíamos en la presentación, uno de los principales inconvenientes de utilizar la clase object para simular, por llamarlo de alguna forma, una clase genérica. Entonces, si por ejemplo nosotros nos creamos un objeto, en este caso lo voy a llamar general, de tipo object, y si a ese objeto le asignamos un valor de tipo primitivo, de los tipos de datos primitivos que conocemos, integer, double, string, booleano, es decir, tipos de datos primitivos, no vamos a tener ningún inconveniente cuando los utilicemos. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí el número 8 y si luego deseamos mostrarlo por consola utilizando el nombre del objeto, que es general, no vamos a tener ningún inconveniente cuando se vaya a mostrar por consola. Debe salir el número 8 porque estamos utilizando tipos de datos primitivos. Entonces, si por ejemplo vamos a depurar, iniciar sin depurar, vemos que efectivamente nos muestra el número 8. De igual forma, si colocamos aquí un valor de tipo de dato string, una cadena,
este es el tema de los genéricos. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra la cadena de caracteres que está almacenada en ese objeto. El inconveniente que se presenta cuando utilizamos un objeto de tipo Object para almacenar cualquier tipo de objetos es que si se trata de almacenar otros objetos, como por ejemplo, ahora que instanciemos un objeto de tipo persona, no vamos a poder utilizar directamente por medio del objeto de tipo Object los métodos de ese objeto de tipo persona que está almacenado. Para poder utilizar esos métodos tenemos que utilizar el casting. Principal inconveniente de utilizar la clase Object como una clase genérica. Entonces, si nosotros, vamos a cerrar acá, instanciamos un objeto o almacenamos un objeto de tipo persona en este objeto de tipo Object, vamos a colocar aquí New, persona, abrimos y cerramos paréntesis, y recordemos que el constructor de esta clase nos pide dos argumentos, el nombre de la persona y su número de identificación. En este caso vamos a colocarle aquí María, colocamos una coma y colocamos el número de identificación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Entonces ya tenemos almacenado el objeto de tipo persona en el objeto llamado general, que es de tipo Object. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, por consola nos va a mostrar el nombre de la clase y el proyecto o la solución donde está almacenada esa clase, que en este caso es genéricos. Entonces, en el caso de que yo no quiero que muestre este texto, que es el nombre de la clase y el proyecto o la solución donde está almacenada esa clase, sino que muestre el nombre de María, que sería un valor del atributo de la clase persona, tendríamos que utilizar el método get de esa clase para que muestre el nombre de María. Entonces, simplemente tendríamos que utilizar el objeto donde está almacenado ese valor y llamar pues al método get. Entonces, en este caso, el objeto de tipo persona está almacenado en el objeto general, que es de tipo Object. Si utilizamos un punto y vemos que solamente nos salen los métodos de la clase Object, y esto pasa por lo que ya hemos explicado anteriormente en el tema de la herencia, que cuando almacenamos un objeto hijo en un objeto padre, solamente se van a mostrar los métodos de el objeto padre y no del objeto hijo. Para poder utilizar esos métodos del objeto hijo que están almacenados en el objeto padre, tenemos que hacer uso del casting. Entonces, este uso del casting es el principal inconveniente de utilizar la clase Object para almacenar cualquier tipo de objeto como clase genérica. Entonces, para terminar este ejemplo, para terminar de explicar cómo utilizar la clase Object como clase genérica, tendremos que crear una variable objeto de tipo persona y almacenar por medio del casting el objeto que está almacenado en el objeto padre llamado general. Entonces vamos a convertir el objeto que está almacenado en ese objeto llamado general, convertirlo a tipo persona y almacenarlo en esa variable. Entonces, para hacer eso tendremos que crearnos una variable a la cual voy a llamar mi persona, va a ser de tipo persona, y a eso le voy a asignar el operador try_catch, abrimos y cerramos paréntesis, y este operador o función try_catch nos pide dos argumentos. El primer argumento es la variable donde está almacenado el valor que deseamos convertir. En este caso es el objeto llamado general, que es de tipo Object, y el segundo argumento es el tipo de dato que vamos a convertir. En este caso, el objeto que está almacenado en el objeto general lo quiero convertir a tipo persona.
Entonces, por lo tanto, aquí colocamos persona para que el objeto que está almacenado en general se convierta al tipo de dato persona. Entonces, ya realizada esta parte, ya tenemos almacenado en el objeto llamado mi persona el objeto que acabamos de convertir con esta instrucción de código. Entonces, ahora sí podemos utilizar los métodos de la clase persona o del objeto persona que estaban almacenados en el objeto llamado general. Entonces colocamos aquí mi persona punto get nombres. Entonces ahora por consola sí nos debe aparecer María. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos sale María. Y es así como tratamos de simular una clase genérica utilizando la clase Object. Entonces, como esto no es muy eficiente, vamos a explicar ahora la auténtica clase genérica utilizando genéricos. Bueno, ahora para crear una clase genérica, simplemente creamos una clase normal. Entonces presionamos clic derecho sobre el nombre del proyecto, en este caso genéricos, nos colocamos en agregar y presionamos la opción de clase. Entonces en la opción de clase vamos a colocarle el nombre de la misma. En este caso vamos a colocar que se va a llamar objetos y presionamos en agregar. Ya creada la clase, vamos a implementar una palabra clave para que esta sea una clase genérica y no una clase normal, para que admita cualquier tipo de objeto. Entonces, para convertir esta clase llamada objetos a clase genérica, tenemos que colocar después del nombre de la clase, que es objetos, dos paréntesis, y dentro de los paréntesis colocamos primero la palabra clave of, seguido de el tipo genérico. Es decir, tenemos que colocar una letra que haga referencia al tipo de dato que se le va a pasar a la clase. Por convención se suele colocar la letra T minúscula en el caso de visualbasic.net, y con esto ya estamos implementando en la clase objetos el comportamiento de una clase genérica, es decir, que puede admitir cualquier tipo de objeto. Y esto funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros instanciemos un objeto perteneciente a esta clase llamada objetos, tenemos que pasarle dentro de paréntesis el tipo de dato que va a admitir esta clase llamada objetos. Entonces esta T hace referencia al tipo de dato que va a utilizar la clase. Es como una especie de parámetro cuando declaramos la clase genérica. Entonces cuando nosotros instanciemos el objeto perteneciente a esta clase, el argumento sería el tipo de dato con el que va a trabajar la misma. Entonces yo creo que no es muy difícil de entender este tema de los genéricos. Ahora vamos a ver en código cómo instanciamos un objeto perteneciente a esta clase. Y lo que vamos a hacer ahora, ya teniendo la estructura de la clase genérica, es agregarle el comportamiento para que pueda cumplir su tarea de admitir cualquier tipo de objeto. Entonces lo que vamos a hacer es crear un atributo, el cual voy a llamar mi objeto, y va a ser de tipo genérico, que sería la letra T. Eso quiere decir que el tipo de dato que le pasemos al instanciar el objeto es ese mismo tipo de dato, lo va a tomar este atributo. Entonces, ya creado el atributo llamado mi objeto, vamos a crear una propiedad con los métodos get y set para este atributo. Entonces aquí vamos a colocar public property. Vamos a colocar aquí que el nombre de la propiedad se va a llamar el objeto y va a ser de tipo T, de tipo genérico. Entonces presionamos enter, colocamos aquí get, y el valor que va a retornar es lo que está almacenado en el atributo mi objeto. De igual forma, al atributo mi objeto le vamos a asignar lo que contiene el parámetro value.
Entonces guardamos cambios y ya tenemos nuestra clase genérica, una clase genérica básica creada. Vamos a utilizarla, así que situémonos en nuestro módulo, en nuestro procedimiento main, y vamos a instanciar un objeto perteneciente a la clase genérica que acabamos de crear, que se llama objetos. Entonces vamos a colocar aquí dim, vamos a colocar el nombre del objeto, vamos a llamarlo general2 as new objetos, y vemos que automáticamente cuando colocamos el tipo de dato, en este caso el nombre de la clase objetos, Visual Studio nos autocompleta el código para colocar el tipo de dato que va a manejar esta clase genérica. En este caso, la clase genérica objetos que acabamos de crear, en este ejemplo, va a manejar objetos de tipo persona. Entonces colocamos luego de la palabra of, obviamente separado, el tipo de dato que sería persona. Entonces cerramos el paréntesis y ya tenemos la instancia creada de nuestra clase genérica. Entonces tenemos un objeto genérico llamado general2 que va a admitir como objeto o como tipo de dato el tipo de dato persona. Entonces ahora podemos almacenar un objeto de tipo persona en esta variable objeto genérica llamada general2. Entonces para almacenar un objeto de tipo persona en esta variable llamada general2 tenemos que utilizar la propiedad que creamos en esta clase genérica, que recordemos que se llama el objeto. Entonces tenemos que llamar a la propiedad y asignarle un valor. Entonces colocamos aquí general2 punto, llamamos a la propiedad llamada el objeto y le vamos a asignar como valor el objeto de tipo persona que deseamos almacenar. En este caso vamos a colocar aquí new persona, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos aquí como primer argumento del método constructor, vamos a colocar aquí Juan, y como segundo argumento 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya tenemos almacenado el objeto de tipo persona en el atributo de nuestra clase genérica, o en este caso en el atributo de nuestro objeto genérico llamado general2. Entonces si nosotros deseamos mostrar, por ejemplo, el número de identificación que está almacenado en el objeto persona, ya no tenemos que utilizar el casting, sino que simplemente utilizamos nuestro objeto genérico, llamamos a la propiedad y por medio de la propiedad podemos acceder a los métodos o propiedades del objeto que está almacenado en el atributo genérico de nuestro objeto llamado general2. Entonces, si nosotros queremos mostrar el número de identificación, colocamos aquí un console.writeLine, abrimos y cerramos paréntesis, utilizamos nuestro objeto genérico llamado general2, colocamos un punto, llamamos a la propiedad el objeto y recordemos que en esta propiedad llamada el objeto, en este caso estamos utilizando el método get, podemos acceder a los métodos y propiedades del objeto que está almacenado en el atributo genérico de el objeto general2. En este caso, vamos un momento a nuestra clase genérica. El objeto que está almacenado en este atributo es el objeto de tipo persona que creamos en esta línea. Es decir, este objeto persona, que tiene como valores Juan y 4, 5, 6, 7, 8 y 9, están almacenados en este atributo genérico, porque cuando instanciamos un objeto de esta clase, que lo realizamos por medio de esta línea, al pasarle el tipo de dato que va a manejar este objeto genérico, en este caso persona, automáticamente este atributo llamado mi objeto va a ser de tipo persona, porque se lo establecimos así cuando instanciamos el objeto llamado general2.
De igual forma sucede con la propiedad. Esta propiedad pasa a ser de tipo persona. Entonces, cuando nosotros le asignamos como valor a la propiedad llamada el objeto, estamos llamando al método set y estamos almacenando un objeto de tipo persona en este atributo. Entonces, cuando nosotros deseamos utilizar ese objeto que está almacenado en este atributo, estamos llamando al método get, utilizando la propiedad el objeto. Entonces, es por ello que utilizo la propiedad y luego de utilizar la propiedad utilizo otro punto para acceder a los métodos y propiedades del objeto de tipo persona que está almacenado en el atributo genérico. Entonces, si yo quiero mostrar el número de identificación del objeto de tipo persona que está almacenado en ese atributo genérico, utilizo el método getNumID. Entonces presionamos en ese método, guardamos cambios y ejecutamos el programa. Y vemos que efectivamente nos muestra el número de identificación 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que estamos mostrando por medio de esta línea. Entonces es así de simple como funciona una clase genérica que permite manipular cualquier tipo de objeto, a diferencia de la clase Object, que también se puede realizar este comportamiento, pero tendremos que utilizar continuamente o constantemente el casting. Vamos a cerrar acá y para finalizar, si yo por ejemplo luego de haber instanciado el objeto genérico y después de haberle colocado el tipo de datos que va a admitir ese objeto genérico, quiero almacenarle otro tipo de valor, vamos a borrar acá, por ejemplo un valor de tipo string. Este es el tema de los genéricos. Vemos que automáticamente Visual Studio nos muestra un error, y nos muestra un error que dice que el valor de tipo string no se puede convertir en persona, porque no podemos almacenar un string en un objeto de tipo persona. Entonces vemos que es muy eficiente una clase genérica en todos los sentidos en comparación con la clase Object. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.